Evidentemente hoy tenemos mucho que conversar con el expresidente de Bolivia y también vocero internacional de la demanda marítima, Carlos Mesa. Señor Mesa, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que quería preguntarle es su opinión general respecto de lo que hoy día escuchamos en la Corte Internacional, que desestimó por 14 votos a 2 la pretensión de Chile de que la Corte se declarara incompetente. Como usted comprenderá, por supuesto, nuestra primera lectura, la mía en particular, es de una gran satisfacción, de una gran felicidad y un orgullo, porque se trata de un triunfo neto, incuestionable de Bolivia ante un tribunal internacional, en función de un criterio básico, no solamente el hecho de que la Corte se declara competente, desestimando la demanda preliminar de incompetencia presentada por Chile, sino un hecho muy significativo. La Corte plantea que no hay ningún tipo de relación entre el Tratado de 1904 y el contenido de nuestra demanda, y lo más importante, que sí hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile. Quiero decirle que es la primera vez en la historia de nuestra relación bilateral que alguien que no sea la propia Bolivia y que tenga una autoridad como una corte de esta naturaleza dice que sí existe un tema pendiente, obviamente la mediterraneidad boliviana forzada, entre Bolivia y Chile. Por lo tanto, consideramos incuestionablemente que se trata de un triunfo jurídico de Bolivia. Ahora, respecto justamente, señor Mesa, de que la votación haya sido 14 votos a 2, ganó Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué significa también que la votación haya sido así? Significa que ha sido prácticamente unánime, porque los 2 votos en contra, en realidad uno de los votos en contra es de la jueza ad hoc de Chile, lo cual era obvio que iba a votar en contra, igual que el juez de Bolivia ad hoc votó a favor de Bolivia, y estamos hablando de un solo voto en contra, casi unanimidad. Por lo tanto, hay un criterio jurídico muy importante. Hay muchas veces en que los fallos están muy divididos y la diferencia son 1 o 2 votos. En este caso fue abrumadora. Ahora, señor Mesa, ¿usted diría que fue un error de parte de Chile? ¿Fue un error de parte de Chile el presentar estas excepciones preliminares pidiendo a la Corte que se declarara incompetente? Sin ninguna duda, fue un error estratégico de mucha significación. Y no por el hecho de que este fallo sea definitivo, dado que vamos a entrar ahora a tratar el fondo de la cuestión, sino porque Chile se vio obligado a presentar la mayor fuerza de su, permítame la palabra, artillería jurídica para desestimar la demanda boliviana. Los argumentos de Chile centrales, los argumentos medulares de Chile estaban contenidos en esta demanda preliminar de incompetencia. Lo que ahora Chile tiene que trabajar es algo muy complejo. Chile tiene que intentar demostrar ante la Corte que los actos unilaterales del Estado chileno no pueden ser considerados como jurídicamente exigibles, y ya tiene que cambiar radicalmente el fundamento jurídico en el que estaba basado, que era el Tratado de 1904. Y me parece que en el propio contenido del fallo de la Corte reconoce que los actos unilaterales, las promesas diplomáticas. Vamos a tratar de recuperar este contacto con el expresidente Carlos Mesa. Estaba explicando que desde su perspectiva fue un error estratégico de Chile presentar estas objeciones preliminares y que cambia el foco definitivamente su perspectiva de lo que Chile ahora debiera hacer e intentar frente a la Corte Internacional de Justicia. Lo escuchamos nuevamente, señor Mesa. Usted nos decía que Chile debe ahora cambiar, hacer un giro respecto de su defensa. ¿Podría profundizar en a qué se refiere con aquello? Me refiero a un hecho muy importante, el hecho de que Chile colocó toda su fuerza argumental en la demanda preliminar de incompetencia, apostando a una especie de todo o nada, suponiendo que allí es donde terminaría el juicio, cosa que no ha ocurrido. Dado que la Corte ha demostrado que el eje lógico de Chile no era el correcto, es decir, el Tratado de 1904 y el Pacto de Bogotá de 1948, Chile tiene ahora que demostrarle a la Corte que los actos unilaterales que hizo durante 7 décadas con Bolivia no pueden ser jurídicamente exigibles. Y esto
Esto es muy difícil porque en la propia argumentación de la Corte, en el fallo de hoy, se establece que esos son elementos básicos que han sido fundamentos jurídicos para que la Corte falle por su competencia. Ahora, desde la delegación chilena se ha dicho que este fallo redujo o podó considerablemente la demanda boliviana en el sentido de que la dejó restringida sola, única y exclusivamente a una potencial decisión de la Corte de obligar a Chile a sentarse a negociar. ¿Qué responde usted? Respondo que me sorprende cómo juristas de ese crédito y ese prestigio y el propio agente de Chile extrapolen un texto y además lo tergiversen de una manera tan evidente. Vamos a partir de una premisa jurídica fundamental. La demanda de Bolivia es una demanda que no puede ser modificada. Nuevamente tenemos ahí un problema en la comunicación con el expresidente Carlos Mesa. Le preguntábamos qué pensaba él respecto al hecho de que desde Chile se dijera que se había reducido, podado considerablemente la demanda boliviana después de este fallo. Señor Mesa, específicamente porque se dice que se ha dicho de parte de la Corte que no puede obligar la Corte a un resultado predeterminado. Pero en una primera lectura, respecto de esto de que se ha podado o se ha disminuido la demanda boliviana a la sola obligación, potencialmente, si es que le dieran la razón en el fondo, de obligar a Chile a sentarse a negociar. Primero, yo lamento la extrapolación y la tergiversación que juristas del prestigio de los juristas chilenos y del agente chileno, el señor Burles, hacen de lo que la Corte ha dicho. Empecemos por decir que la Corte no puede modificar, mutilar o reducir la naturaleza de la demanda de nadie. La Corte podrá fallar a favor o en contra de esa demanda, pero el contenido de esa demanda no puede ser mutilado. La demanda boliviana es muy clara. Chile tiene la obligación de negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. Sobre ese contexto y sobre esa demanda, ¿qué es lo que la Corte ha dicho? La Corte ha dicho que suponiendo que encontrara razones para que Chile tenga que negociar con Bolivia, la Corte no puede determinar un fallo final. ¿En qué sentido? No en relación al acceso soberano de Bolivia, sino en relación a la naturaleza y el detalle de en qué consistiría ese acceso, que no es lo mismo. No se ha mutilado absolutamente nada. El fallo que la Corte no predice, no puede predecir, es cuál será el resultado de la negociación. Pero el contenido de la negociación es negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. Eso no se ha mutilado. La Corte simplemente dice, yo no sé cuáles serán las características de esa solución. Por lo mismo, entonces, para quedar súper claros, cuando desde Chile se dice que con este fallo, al decir que no puede la Corte dar una solución predeterminada a la demanda boliviana, usted insiste en que se mantiene que si se falla a favor de Bolivia, se obliga a negociar una salida soberana, pero la Corte no va a decir qué tipo de salida soberana. Es evidente, es muy evidente, porque hay que partir de una premisa fundamental. Ninguna corte, ni esta ni ninguna otra, puede mutilar, alterar o reducir la naturaleza y el contenido de la demanda. La Corte podrá fallar en contra de esa demanda, pero no puede fallar en contra de una demanda que la Corte modifica o cocina antes de su fallo. En ese contexto, el tema central de nuestra demanda suma diálogo para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. En consecuencia, ¿sobre qué no puede adivinar la Corte ni predecir la Corte un fallo definitivo? Sobre las características que ese acceso soberano al mar tendría después de una solución negociada entre ambos países. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? Si la forma que quiere darle en una eventual negociación, me estoy poniendo en el caso de que,
Pongámonos en el caso hipotético que la Corte le diera la razón a Bolivia y por lo tanto, desde su perspectiva, obligara a Chile a sentarse a negociar con Bolivia una salida soberana al mar. No es lo mismo, me imagino, obligar a dar una salida soberana que obligar a sentarse a negociar. ¿Qué pasa si en esa negociación no hay acuerdo? Si ambos países no llegan a acuerdo respecto de lo que uno y otro están dispuestos a ceder por esa salida soberana. Si nos ponemos en la perspectiva del contenido intrínseco de la demanda boliviana, negociar para otorgarle a Bolivia una salida soberana al mar, ese es un paquete cerrado. Si la Corte falla en favor de Bolivia en ese contexto, no hay una opción alternativa, una opción voluntaria de parte de Chile. Porque si la hubiera, nosotros no hubiéramos presentado una demanda ante la Corte Internacional. La razón por la que lo hemos hecho es que en negociaciones bilaterales anteriores, Chile, al final de esas negociaciones, no le otorgó a Bolivia una salida soberana al mar. Un fallo de la Corte es obligatorio y de cumplimiento, es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Esa es la razón básica por la que estamos en un juicio. De lo contrario, podríamos intentar una enésima negociación bilateral con Chile sin ningún tipo de compromiso. La Corte es la que establece ese compromiso y esa obligatoriedad. Por lo mismo, ¿qué pasa si, por ejemplo, Chile dijera, damos una salida soberana al mar a Bolivia, dado que nos está obligando la Corte a sentarnos a negociar, pero en un lugar X que no le satisface a Bolivia y a cambio de territorio, por ejemplo, y eso no le parece aceptable a Bolivia? ¿Cómo se zanja una negociación si es que no hay acuerdo? Su pregunta tiene mucho sentido y creo que es lo esencial. Si Bolivia quiere llegar a una solución definitiva y las propuestas de Bolivia son razonables y las contrapropuestas de Chile son razonables, si Bolivia bloqueara esa respuesta no estaría siendo fiel a su propia proposición. En este caso hay unas condiciones fundamentales de negociación que Bolivia ha incluido en su demanda. 1, buena fe de las partes, es decir, decisión de llegar a un final solucionado, a una solución final. 2, un tiempo limitado. Y 3, propuestas razonables que las partes deben aceptar. Usted plantea una pregunta muy sensata y Bolivia tiene que asumir, igual que Chile, que habrán condiciones que tendrá que aceptar y abrir su espacio de mente para que la solución pueda llegar a un buen final. De lo contrario, no habría voluntad de buena fe o de Chile o de Bolivia. Tiene que haberla de los dos. En concreto, ¿cree usted que Bolivia va a tener que ceder territorio a cambio de una salida soberana al mar para lograr llegar a una negociación eventualmente con Chile? En concreto, sería una absoluta imprudencia y un despropósito de mi parte adelantarle ninguna característica ni de detalle, ni de forma, ni de fondo, ni de anécdota sobre ese paso. Ese es un paso que tiene que darse sobre una base fundamental. Que los dos países lleguen sin precondiciones y sin preconceptos. Cualquier palabra que yo dijera en esa dirección podría alterar o podría generar susceptibilidades o presunciones que no contribuirían a lo que Bolivia busca, que es llegar limpios de mente y con espíritu constructivo a esa negociación. 2 cosas muy breves, porque sé que tienen que partir antes de cerrar, que son fundamentales para lo que se está conversando hoy día en Chile. Primero, ¿usted entiende como algo razonable que no se corte el territorio chileno para que no se interrumpa la continuidad territorial en una eventual salida soberana a Bolivia, si es que esa fuera la obligación que interpusiera la Corte a nuestro país? Mi respuesta es estrictamente personal y no la tome usted como respuesta del Estado boliviano. Sí, me parece que es absolutamente razonable. Perfecto. Y lo otro, le insisto en el punto, ¿qué pasa si ambas partes, en una eventual negociación, si es que Bolivia ganara frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, qué pasa si no hay acuerdo entre las partes? Si ambos creen que están negociando de buena fe, ambos creen que están negociando un plazo razonable y ambos creen que las condiciones que están poniendo sobre la mesa son razonables, pero igual no se llega a acuerdo, ¿dónde se zanja entonces una negociación y cómo?
Usted me vuelve a hacer la pregunta y yo le vuelvo a dar la misma respuesta. Bolivia llega a la Corte Internacional de Justicia porque no ha podido lograr una solución negociada bilateral con Chile. Bolivia llega a la Corte porque sabe que un fallo de la Corte es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Bolivia plantea un tipo de demanda en la que hay una solución que tiene que incluir necesariamente una solución definitiva, que es un acceso soberano al mar. Y quiero recordarle algo. Bolivia plantea su demanda sobre la base de ofertas hechas por Chile exactamente en ese contexto. Un diálogo para darle a Bolivia un acceso soberano al mar. Permítame una reflexión final. Déjenos este día celebrar un triunfo jurídico que es un triunfo que asumimos con absoluta consistencia, con absoluta serenidad, con espíritu de diálogo y después de un trabajo muy serio, muy consistente, jurídicamente muy fuerte, que permite demostrar que Bolivia puede presentar ante una Corte Internacional y frente a cualquier circunstancia una lógica de política de Estado. Lamento que sus palabras me lleven a la obligación de una última pregunta para cerrar la entrevista. ¿Qué pasa si Bolivia pierde ante la Corte Internacional de Justicia, que es una de las posibilidades que sigue vigente? ¿Entiende Bolivia que ahí se cierra para siempre su pretensión de una salida soberana al mar? Lo que Bolivia entiende es que, igual que le pide a Chile el cumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, Bolivia está dispuesta a acatar un fallo de la Corte Internacional de Justicia y no creo que sea necesaria una sola palabra más sobre el tema. ¿Lo es? ¿Implica renunciar para siempre a una pretensión de salida soberana o implica buscar otras salidas por otros lados, por otras vías? Implica aceptar y acatar un fallo de la Corte Internacional de Justicia y nada más que eso. Perfecto. Señor Mesa, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile.